Y bueno, aquí estamos de nuevo. Monta tu PC gaming y productivo Ryzen 7 7700X con un presupuesto de $1500. Volvemos nuevamente con un presupuesto súper personal, puesto que veremos qué equipo me montaría yo en este preciso momento de la historia si tuviera un presupuesto de $1500 y quisiera un equipo AMD de la generación de Ryzen 7000. Sí, este es precisamente el equipo con el cual su servidor soñaría constantemente. Un equipo mucho más que útil para un creador de contenido. Por supuesto, ya estando en esta gama, me gustaría disfrutar de un equipo con el cual pueda trabajar holgadamente en la creación de contenido, que sea muy potente en el renderizado y en mis momentos de ocio poder disfrutar del apartado gaming en 1440p en alta tasa de FPS, o tener por supuesto una muy buena jugabilidad en 4K, teniendo por supuesto un equipo que pueda soportar muchas horas en estrés constante. Entonces, ¿cuál es el equipo de Ryzen 7000 perfecto para mí, que si tienes mis mismos gustos también podrá ser ideal para ti? Pues no te pierdas ningún detalle de este presupuesto para que sepas por qué elegí cada pieza. Lo primero que veremos es por supuesto el procesador. En este caso utilizaremos el AMD Ryzen 7 7700X. Este Ryzen 7 7700X es el sucesor de Ryzen 7 5700X, el cual ya sabemos que es un excelente procesador y en mi caso particular me llama más la atención que Ryzen 7 5800X. Pero, ¿qué ventajas trae Ryzen 7 7700X por encima de sus predecesores? Bueno, supera a ambos procesadores en un 20 a 23% en su rendimiento mononúcleo y un promedio del 28 al 30% en su rendimiento multinúcleo. Solo imagina, el Ryzen 7 5700X y el 5800X ya de por sí son dos procesadores con excelente rendimiento, y este Ryzen 7 7700X puede sacar hasta un 30% más de rendimiento. Es un aumento que en mi caso particular de tener el presupuesto vale la pena para dar el salto generacional. Eso sí, sin tomar en cuenta que Ryzen 7 7700X trae gráficos integrados similares a una GT 1030. Es por eso que este procesador es el que yo personalmente elegiría de la generación de Ryzen 7000. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar todas las especificaciones técnicas de este Ryzen 7 7700X, así como su precio aproximado, que sería de $338 o 347 euros para el caso de España. Es importante, como siempre, recordarte que los links de todos los componentes de esta configuración lo tendrás en la descripción, ya sea que compres en el mercado de Estados Unidos o en el mercado de España. Puedes guardarlos o colocarlos en favoritos para que siempre tengas el link directo a la hora de comprar estos productos. O si quieres, puedes guardar este video. Recuerda que con tu compra no solamente obtienes lo que quieres, sino que también ayudas a este canal. Pero es importante que aunque este presupuesto sea mejor en rendimiento que Ryzen 7 5700X y Ryzen 7 5800X, eso no quita el hecho que a nivel calidad-precio estos dos últimos sigan siendo muy viables, dado que son dos excelentes equipos que pueden obtenerse con un 26 o incluso 40% menos de lo que cuesta montarse este Ryzen 7 7700X. Ya sea que estés buscando mayor rendimiento o mayor economía, todos serían una excelente elección. Pero como este procesador no posee disipación de stock, veamos cuál es el cooler que yo le colocaría a este armado, que para este caso sería el disipador de Noctua NHD15S Chromas Black. Pero aunque nuestro procesador sea una belleza en rendimiento, no lo es tanto en temperaturas, dado que tiene un TDP de 105 vatios, que no es que sea algo súper exagerado de enfriar, pero sí puede llegar a ser un problema si pensamos colocar este equipo en estrés constante, dado que esta familia de procesadores tiende a llegar a los 95 grados fácilmente. Es por eso que se recomienda colocarle una refrigeración líquida. Sin embargo, en mi caso particular me gustan más las refrigeraciones por aire porque te duran prácticamente toda la vida. Es por eso que para este caso elegimos una de las mejores refrigeraciones que existen en el mercado, el Noctua NHD15 Chromas Black. Este disipador tiene 6 tubos de calor de cobre pero en doble torre, y es uno de los mejores disipadores de aire certificado por la mayoría de los usuarios. Así que este disipador, junto con un ligero undervolting desde la misma herramienta segura de Ryzen, nos puede dar la seguridad de tener un procesador muy potente y con las temperaturas adecuadas. Todo eso, por supuesto, sin gastar prácticamente nada en los mantenimientos a futuro, que es lo que quiero. En pantalla te voy a dejar, por supuesto, todas las características técnicas importantes a la hora
de comprar este disipador de Noctua, así como su precio aproximado que sería de $109 o 109 euros para el caso de España. Todo está perfecto hasta este momento, pero aunque nuestro procesador ya posee gráficos integrados, sin dudas, un equipo como este ve su verdadero potencial es con una tarjeta de video, que para este caso será nada más y nada menos que la Power Color Fighter AMD Radeon RX 7800 XT. Yo inicialmente me sentía muy fascinado con la salida de la 4070 Ti de Nvidia, una excelente tarjeta de video sin lugar a dudas tanto para el gaming como para la productividad, más aún para los fanáticos de Nvidia, pero al final mi corazón se inclina más hacia la RX 7800 XT por múltiples razones. La primera y la más importante es por supuesto la económica, dado que la RX 7800 XT es en promedio un 30-40% más económica que la 4070 Ti, y según los modelos esta diferencia pudiera superar hasta los $250. ¿Significa esto que por ser más económica es una mala tarjeta de video? Más bien es todo lo contrario, porque es una tarjeta que incluso tiene 4 GB más de memoria VRAM, y aunque la RX 7800 XT no supera la RTX 4070 Ti tanto en gaming como en productividad, sí tiene un rendimiento que está allí pisándole los talones. Y aunque esto es más o menos notorio según los juegos y los programas, a la hora de comprar solo quieres lo que te ofrezca más al menor precio posible. Claro, si sabes que tienes un presupuesto limitado. Y justamente este modelo de Power Color tiene unas muy buenas reseñas de los compradores y un precio excelente. Es por eso que mi corazón me dice compra la RX 7800 XT. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características técnicas importantes a la hora de elegir esta 7800 XT de Power Color, así como su precio aproximado que sería de $509 o 585 euros la variante de XFX para el caso de España. Para este punto es importante que si te gustan este tipo de videos puedas suscribirte y activar la campanita, dado que de esta manera no solamente obtienes información útil a la hora de decidir qué comprar, sino que también ayudas a este canal y me llena de mucha ilusión que pertenezcas a esta creciente comunidad. Listo, ahora que tenemos el procesador ideal, la refrigeración y la placa de video que definirá la potencia de nuestro armado, veamos cuál sería la placa que yo elegiría para montarme este equipo, que sería por supuesto la Asus TUF Gaming B650 Plus Wi-Fi. Para los que han visto los presupuestos del i5 12600K y el Ryzen 7 5700X, ya saben que a nivel de placas madres para mí elegiría sin lugar a dudas una de la línea TUF Gaming de Asus, y para este caso sería la Asus TUF Gaming B650 Plus, principalmente porque es ATX y me encanta tener muchas posibilidades de expansión, y segundo porque esta placa viene con todos los juguetes. Está hecha con componentes de grado militar, una refrigeración óptima para que ninguno de sus componentes se sobrecaliente, 14 fases de poder, PCI Express 5.0 para colocarle un mejor almacenamiento a futuro, Ethernet de 2.5 GB, Wi-Fi 6, una conectividad mucho más que completa. Se le puede agregar hasta 3 M.2 que por supuesto cuentan con su refrigeración, entre muchas otras cositas más que si llegas a necesitar están allí. Pero sobre todo mírala y dime si no es hermosa. En pantalla por supuesto te voy a dejar todas las características técnicas importantes a la hora de comprar esta TUF Gaming de Asus, así como su precio aproximado que sería de $209 o 250 euros para el caso de España. Y con esta placa este presupuesto ya está agarrando forma, pero vamos ahora con las memorias RAM, que para este caso utilizaremos las Corsair Vengeance RGB DDR5 para un total de 32 GB. En este caso existen muchas marcas de modelos buenos de RAM DDR5, pero para este armado en particular me gustaría combinarlo con estos módulos de Corsair, ya que trabajan a 6000 megatransfer por segundo. Son compatibles con AMD Expo y tienen una buena latencia CL30, pero sobre todo una buena relación de precio y estética que combinaría perfectamente con la placa madre. En pantalla por supuesto te voy a dejar algunas características técnicas importantes a la hora de comprar estas RAM de Corsair, así como su precio aproximado que sería de $124 o 144 euros para el caso de España. Y en este momento solo nos faltarían dos componentes más para completar esta configuración, así que vamos con el almacenamiento
almacenamiento, que en este caso en particular utilizaría el Western Digital SN580 NVMe de 1 TB. Para el almacenamiento inicialmente me conformaría con uno que tenga un equilibrio entre velocidad y resistencia, así tendría algo óptimo sin gastar mucho. Es por eso que para este armado me quedaría con el SN580 de Western Digital, el cual tiene una resistencia de 600 terabytes escritos y una velocidad de lectura y escritura de 4150 megabytes por segundo, más que suficientes a estas alturas para juegos y programas. Y si más adelante bajan los M.2 PCI Express 5.0 y quisiera comprarme uno, este tampoco lo perdería, porque la placa me permitiría conectar hasta 3 unidades. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar todas las características técnicas relacionadas a este M.2 de Western Digital, así como su precio aproximado, que sería de $64 o 62 euros para el caso de España. Perfecto, ahora solamente nos faltaría ver cuál sería la fuente de poder adecuada para alimentar todos estos componentes, que para este caso utilizaría la XPG Core Reactor 80 Plus Gold de 750 vatios. Esta configuración tiene un consumo estimado entre los 528 a 550 vatios, por lo cual esta Core Reactor de 750 vatios será más que suficiente para esta configuración, estando al 70% de su uso. Pero la razón principal por la cual elegiría esta fuente es porque es una de las más económicas con certificación 80 Plus Gold. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características técnicas importantes de esta fuente de poder de XPG, así como su precio aproximado, que sería de $94 o 108 euros para el caso de España. Y de esta manera queda completa esta configuración con un promedio de $1400, dejándonos un pequeño margen para agregar un case adecuado, que por supuesto te dejaré algunas recomendaciones en la descripción. Un equipo sumamente potente de la última generación de Ryzen 7000, que sin lugar a dudas será muy bueno para el gaming y excelente para trabajar. El equipo ideal para mí, que si te gustó también pudiera ser el ideal para ti. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación, y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, así como de ver este video, que estoy seguro que será muy interesante si aún estás buscando información para armarte tu PC.